No es de extrañar que detrás de la empresa tan colosal que conllevó a adaptar al lenguaje cinematográfico una historia como El Padrino, hubiera otras que ocurrieron detrás de esas cámaras que marcaron un hito. Y es que estamos a punto de revelarte los datos más curiosos del detrás de cámaras del Padrino. Estate bien atento y quédate hasta el final, explorando el cine desde el otro lado de la cámara. Duda con un casting que se convirtió en mítico, problemas con la adaptación del libro, batallas por la duración de un metraje que no estaba destinado para el gran público, y hasta amenazas por parte del crimen organizado neoyorquino tiñeron un rodaje que supuso un antes y un después en la carrera de Francis Ford Coppola, crítica y público. 50 años después de su estreno en Estados Unidos, consideran El Padrino como la mejor película de la historia por su perfecto equilibrio entre un drama familiar y una trama mafiosa interpretada y ambientada de manera prodigiosa. Pero la icónica obra maestra que todos y todas guardamos en nuestros rincones cinéfilos es solo la punta del iceberg de una serie de vicisitudes y controvertidos hechos que ocurrieron durante el rodaje que convirtió a Marlon Brando o a Al Pacino en dioses del celuloide. El acoso de Joe Colombo, El Padrino, comenzó su producción en 1970, llegó al cine el 14 de marzo de 1972 y a la mafia de Nueva York no le gustaba lo que decía sobre ellos y la forma en la que esto podría afectar la percepción de la comunidad de italianos americanos. Joe Colombo era la cabeza de una de las 5 familias de la mafia de Nueva York, pero también era un activista que estaba decidido a proteger la imagen de los migrantes italianos en el país, y después del arresto de su hijo decidió tomar cartas en el asunto, con una serie de acciones que casi ponen fin a la película de Coppola. Pronto la atención de Colombo y su organización se enfocó en la producción de El Padrino, pensando que, al detenerla, podrían finalmente terminar con todo el estigma y los prejuicios. Finalmente, el 25 de febrero de 1971, Al Rudy, el productor de la película, se reunió con Colombo y habló ante una reunión de su liga en el Park Sheraton Hotel de Nueva York. Rudy pudo ganarse a la multitud y le dijo a Colombo que leyera el guión, y si encontraba algo ofensivo podría llegar a un acuerdo al respecto. Colombo quería que se eliminara la palabra mafia, y afortunadamente solo aparecía una vez en el guión, así que Rudy aceptó, e incluso varias personas conectadas con la liga consiguieron papeles como actores, pero todo esto dio la impresión de que Gus Van Sant tenía un trato con la mafia y sus acciones comenzaron a bajar. Antes de continuar, te recuerdo que si te está gustando el video, me regales un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Continuemos. Coppola describe la experiencia del rodaje como su peor experiencia. Básicamente, El Padrino me hizo violar muchas de las ilusiones que tenía para esa misma edad. Con 31 años y 4 películas en su haber, su propósito era seguir haciendo cine independiente al margen de la industria. Aceptar el trabajo de llevar a la pantalla la gran novela de Puzo implicaba lidiar con la Paramount sin saber lo complejo que sería el proceso. Durante los preparativos encontró problemas para elegir el elenco principal, para rodar en Nueva York o para situar la trama en 1945. Incluso, según ha reconocido, en las primeras semanas pensó que sería despedido. Sin embargo, el director de Apocalypse Now elevó a costas insospechadas al material original, convirtiéndolo en el relato de los días finales de un rey de la mafia y sus hijos, en una extraordinaria reflexión sobre el capitalismo y la familia, y siempre será recordado por ello. La presencia de un verdadero mafioso en el set. Me avergüenza admitir que escribí El Padrino enteramente a partir de una investigación, indicó Mario Puzo en sus memorias, agregando que nunca conocía a un gángster real y honesto. Francis Ford Coppola quiso que su película fuera lo más auténtica posible en su retrato del mundo italoamericano de Nueva York.
llevando el rodaje de la cinta a la Gran Manzana e intentando fichar a varios actores de ese origen. Pero cuando el proyecto cinematográfico llegó a los oídos del crimen organizado local, los clanes de Nueva York se organizaron bajo la Liga Italoamericana de Derechos Civiles, la entidad que crearon para reclamar que existía una persecución en su contra, comandada por el FBI. Tal es así que para calmar las aguas, había un famoso disfrazado de actor en el mismísimo set. Montana fue miembro de la familia, uno de los hombres de acción para ser más específicos, antes de actuar en el aclamado filme dirigido por Francis Ford Coppola. De hecho, no fue el único miembro del elenco con conexiones reales con los mafiosos, pero la historia de cómo fue elegido y las posteriores aventuras en el plato son cuanto menos dignas de mención. Por cierto, el comportamiento irónico y brutal del asesino a sueldo se inspiró en las vivencias reales como luchador de Lenny Montana, sin mucho bagaje, en rodajes de nivel, en escenas que comparte con Don Corleone. Se dejaron notar los nervios del inexperto intérprete al estar en presencia de una estrella como Marlon Brando. Pese a su truculento pasado, Montana también fue bien recibido por todo el elenco, al menos en los momentos en los que su extraño comportamiento no le hacía palidecer de miedo. Las controvertidas elecciones de Pacino y Marlon Brando. Francis Ford Coppola se planteó 3 nombres para el papel de Vito Corleone: Marlon Brando, George C. Scott y Laurence Olivier. Sin embargo, Brando, que se sentía seducido por la idea, no tenía a la Paramount de su parte por la irregularidad de su filmografía. Para convencer a los ejecutivos, Coppola programó una jornada en la casa de Brando, en la que este caracterizó el personaje de Don Corleone con su bigote y su particular mandíbula de bulldog. El resto es historia. En el caso de Pacino, el actor solo contaba con una película, The Panic in Nickley Park, 1971, y una trayectoria en el teatro de Nueva York algo tibia, pese a que ya había ganado un premio Tony. El actor era la única opción de Coppola desde que lo vio en una obra maestra de Broadway. Tenía que ser el príncipe del clan y el miembro del elenco que sería la espina dorsal de la trilogía que se llevó a cabo. Las 3 polémicas horas de duración de la película. Uno de los aspectos que generó fricción fue la duración de la cinta. La productora quería un corte que se mantuviera en las 2 horas. Coppola presentó una versión de esa extensión y despertó la insatisfacción de Robert Evans, el jefe del estudio, que consideró que quedaba fuera mucho material que merecía la pena. En el fondo de las cosas había 2 personas creativas que tenían un punto de vista diferente, ha explicado Coppola sobre esa batalla. Incluso después del éxito comercial y los 3 Oscars que ganó la cinta, el director al comienzo no quería hacerse cargo de su secuela, lanzada finalmente en 1974 y aclamada tanto o más que la primera. El motivo de declinar la oferta en un principio fue el recuerdo de ese infierno que supuso hacer la mejor película de todos los tiempos. En la Nueva York de 1917, un joven inmigrante siciliano se convierte en criminal para sacar adelante a su familia. Más tarde su hijo hereda su imperio y lo mantiene en pie, a costa de traicionar aquello que su padre consideraba honorable. Con su compleja estructura y sus interpretaciones de órdago, encabezadas por Al Pacino y Robert De Niro, El Padrino Parte 2 prolongó la saga de los Corleone de manera deslumbrante, siendo aclamada aún hoy como una de las mejores secuelas de la historia. Las vidas paralelas de un Vito ambicioso y un Michael satánico se merecen un estudio en profundidad. Nosotros te lo ofrecemos aquí tras haber indagado en los asuntos de la familia con grave riesgo para nuestra vida. Recuerda, todo lo que vas a leer son asuntos de negocios, nada personal. El éxito de El Padrino en 1972 había cogido a todo el mundo por sorpresa, empezando por un Coppola que pasó las de Caín rodándola. Así pues, tras hincharse a millones gracias a la recaudación de la película, encontró una forma de prolongar la historia. Adaptando la novela original de Mario Puzo, Coppola había dejado fuera muchos capítulos sobre el ascenso de Don Vito Corleone dentro de la mafia. Asimismo, su guión original para El Padrino había estado lleno de flashbacks y saltos temporales que no llegaron a la pantalla, de modo que narrando en paralelo las andanzas del Padrino original y de Michael, podía poner en práctica esa idea. Siempre había querido escribir un guión que narrase las historias de un padre y un hijo cuando tenían la misma edad, comentó.
Por entonces, Coppola estaba dispuesto a escribir el guión de El Padrino, parte 2, pero no a dirigir la película. En parte esto se debía a razones de prestigios. Los grandes directores no rodaban secuelas de sus propias películas, explicó a posteriori el productor Fred Roos. Y en parte que el rodaje de El Padrino había sido un puro sufrir para él. Así pues, el director tenía pensado a alguien para relevarle en la silla de tijera, un prometedor amigo suyo llamado Martin Scorsese. Por suerte o por desgracia, Paramount pensó que aquel jovenzuelo de Little Italy no daba la talla para el proyecto. A causa de esa desconfianza, todos salimos ganando, porque en 1974 Scorsese estrenó Alicia ya no vive aquí, una de sus primeras obras maestras. Por supuesto, Coppola no iba a aceptar sin más el encargo del Padrino parte 2 para hacerse cargo del trabajo, exigiendo 4 cosas. La primera de las cuales fue que su odiado productor, Robert Evans, no participara en el proyecto. Asimismo, el director reclamó presupuesto para rodar La Conversación, una de sus mejores películas, también estrenada en el 74, dirigir una producción de la Ópera de San Francisco, su elección siendo La visita de la vieja dama, basada en la obra de Friedrich Dürrenmatt, y escribir el guión del Gran Gatsby, la adaptación de la novela de Scott Fitzgerald dirigida por Jack Clayton con Mia Farrow y Robert Redford, y que la verdad tampoco fue nada del otro jueves. Ludópata empedernido, Mario Puzo había escrito El Padrino para pagar sus deudas de juego, y a la hora de escribir la secuela, Coppola decidió explotar esa debilidad suya. Coppola y Mario se iban a un hotel en Reno o en algún otro sitio donde hubiera casinos, recuerda Fred Roos. Trabajaban durante 2 o 3 horas en el guión y después se tiraban un par de horas jugando. Era como un premio que se daban por haber trabajado duro. Como dato curioso, en ocasiones, Coppola se ha declarado culpable de la moda que exige numerar las secuelas de una película. Estos sean alardes de los suyos, sí es cierto que en los 70 aquello no se estilaba nada. Habla Fred Roos. Lo de parte 2 en el título fue muy polémico. El estudio dijo, no puedes llamarlo El Padrino parte 2, eso no lo ha hecho nadie nunca, tendrás que pensar en otro título. Por otra parte, y como bien sabemos, las puertas de los Corleone no se abren para cualquiera. De hecho, en el 71 no se habían abierto ni para el mismísimo Robert De Niro, quien fue rechazado por Coppola tras una memorable audición para el papel de Sonny. Pero 2 años más tarde, tras haber rodado Malas Calles con Scorsese, aquel pichiotto ya había hecho méritos para subir en el escalafón. Coppola le llamó para que interpretase al joven Bee. Bobby se tomó la misión muy a pecho, viajando a Sicilia para aprender el dialecto local, usando una prótesis en la boca similar a la de Brando en el primer filme y dejándose bigotillo. Ahora, ¿por qué no volvió Marlon Brando para la secuela del Padrino? Básicamente, él no hacía secuelas. Para el desgarrador flashback final del Padrino 2, Coppola quería contar de nuevo con James Caan como Sonny y con Marlon Brando como Don Vito. El primero aceptó, aunque exigió cobrar por su cameo el mismo salario que recibió por El Padrino. Lo de Brando fue, para variar, una pesadilla. De primeras el actor accedió, pero cuando tocó rodar la escena le dio por acordarse de lo mal que lo había tratado Paramount durante el rodaje del primer filme. Así pues, Brando ni siquiera hizo acto de presencia en el plató, obligando a Coppola a escribir de nuevo la escena y rodarla al día siguiente. Seamos sinceros, la escena quedó igual de perfecta sin él en el plan. Como dato curioso con respecto a las excentricidades de Marlon Brando, sin duda Coppola no extrañó ver al oscarizado actor en paños menores, pues este era bastante conocido por su tendencia a no llevar pantalones durante las escenas más cruciales de la primera película, pues consideraba que así se concentraba mejor y salían con más naturalidad sus frases. Todo un tipazo el Marlon. Si has visto la película, muy probablemente habrás notado que a lo largo del Padrino 2 se nos informa que Frankie Pentangeli, Michael V. Gasso, ha heredado el territorio de Clemenza, Richard Castellano, tras la muerte del veterano Caporegime, algo que es cierto en muchos sentidos. En el guión de Coppola y Puzo, Michael se enfrentaba a este último mafioso, que había sido su mentor en la primera parte, pero Castellano se subió a la parra, exigiendo más salario y el derecho a escribir sus propios diálogos, con lo que Coppola le mandó a hacer puñeta. Pentangeli y Clemenza, no obstante, tienen muchos puntos en común, como su humor socarrón, físico rechoncho y esa afición por los libros de historia que tan decisiva se muestra al final. Entre otro dato curioso, tenemos que, megalómano como siempre, Coppola echó el resto rodando las escenas sobre la juventud de Vito en Little Italy, y su meticulosidad tuvo efectos inesperados.
cuando un diseñador de vestuario comentó que los pantalones con cremallera no eran históricos. A principios del siglo XX, las partes nobles de la ropa de caballero se aseguraban mediante botones. Coppola volvió a rodar varias escenas para corregir ese error. Por otra parte, Hyman Roth, ese veterano gángster judío con el que Michael hace negocios en El Padrino 2, está bastante más basado en Meyer Lansky, un histórico del crimen organizado en Estados Unidos. Tras dar vida a este veterano profesional, el actor y maestro de actores Lee Strasberg se llevó un susto de muerte cuando el propio Lansky le llamó a su casa. «Podría usted haberme hecho quedar más simpático», se quejó el gángster. «Después de todo, soy un abuelete». Si has visto con anterioridad nuestro video del detrás de cámaras del Padrino 1, sabrás muy bien que debido a las presiones del capo Joe Colombo, Coppola no pudo usar las palabras mafia ni cosa nostra en El Padrino. Pero a la altura de la secuela, los verdaderos wise guys no estaban por la labor de hacerle la puñeta, cosa que el director aprovechó a fondo. Durante las escenas de la investigación contra Michael, los términos en cuestión suenan varias veces, unas en boca del propio Al Pacino. Por cierto, aprovechamos este momento para agradecerte por la buena recepción que tuvo el primer video sobre El Padrino. En caso de que no lo hayas visto antes, te lo dejo arriba de la descripción para que le eches un vistazo cuanto antes. Por cierto, el capo Corman hace un cameo. Como tantos otros directores de su generación, Coppola había comenzado su carrera trabajando para Roger Corman, el viejo pirata de la serie B, de modo que contó con él en El Padrino 2 como uno de los senadores presentes en la investigación contra Michael. Sus compañeros en la tribuna también fueron hombres ilustres de Hollywood, el productor Phil Feldman, Grupo Salvaje, y los guionistas William Bowers y Richard Mason, el increíble hombre menguante, el péndulo de la muerte. ¿Sabes? ¿Se trataba de un capo de la droga? En realidad, no. Así que en su momento era un verdadero capo del cine de Hollywood. Hace un tiempo atrás, Francis Ford Coppola anunció que estrenaría una nueva versión de El Padrino 3. Según contó el director, los cambios más importantes se encontrarán en el comienzo y el final de la trama, con el objeto de guardar una mayor fidelidad a la visión que él tenía en mente junto a Mario Puzo, escritor de la novela original y guionista de la trilogía. Con este relanzamiento como excusa, repasamos la historia detrás de un título que a 30 años de su estreno aún divide a los amantes de esta saga. Explorando el cine desde el otro lado de la cámara. Como seguramente sabes, las primeras dos partes del Padrino pusieron a Coppola en lo más alto de la industria. Su díptico se había convertido en la prueba más acabada sobre lo maravilloso, rentable y exquisitamente artístico que podía ser el nuevo Hollywood. Y si bien ese fue un sueño hermoso que pronto devino a pesadilla, los logros del Padrino dejaron una huella ineludible en la meca del cine. Por ese motivo, Paramount le insistió al director 1000 veces para que tomara las riendas de una tercera parte. Diferente a esa propuesta, el realizador opinaba que la vejez de Michael Corleone, Al Pacino, no parecía materia prima de grandes historias, y hasta llegó a expresar: estaba cansado de llevar adelante este tipo de películas, realmente me consumía. Ante esta negativa, Paramount no cedió en su lucha y evaluó otras opciones para continuar la saga. Durante los 70, la productora barajó una docena de guiones que en su mayoría se centraban en Anthony, el hijo de Michael, como nuevo don de la familia. Algunos guiones lo ubicaban luchando contra la CIA y estableciendo un vínculo con Fidel Castro. El propio Puzo llegó a esbozar una idea muy vaga que encontraba a Anthony como un agente de la CIA y al frente de una misión cuyo objetivo era asesinar a un dictador latinoamericano. En 1980, y luego de mucho que sí, que no, Coppola anunció que iba a tomar el proyecto. Paramount desechó todos esos libretos para darle vía libre al padre de la criatura. Claro que, fiel a su conducta algo caprichosa, pronto volvió a cambiar de idea y se apartó de la producción. Desde Paramount no abandonaron la idea y nuevamente pusieron en marcha el largometraje, con Puzo como guionista fijo. Esta película contó con estrellas nuevas, estrellas conocidas, pero también sucedió que hubo estrellas que no regresaron. No fue un trabajo sencillo convencer a Al Pacino de regresar al clan Corleone. Paramount le ofreció un suculento sueldo de 5 millones. Sin embargo, él consideró que merecía un salario mejor y pidió 7 millones y un porcentaje de las entradas vendidas. Coppola entendió que eso era un abuso y ha decidido a no darle al gusto, comenzando a trabajar en una versión cuyo punto de partida era el velatorio de Michael. Claro que pronto comprendió que sin ese personaje la historia perdía su eje central.
Afortunadamente para el director, el actor finalmente lo repensó y aceptó los 5 millones. Robert Duvall fue otro de los problemas que surgieron en el proceso de casting. El actor encargado de interpretar a Tom Hagen consideraba que $1 millón era un salario bajo y pidió que Paramount le hiciera una mejor oferta. La productora no mostró demasiado interés y le dio la orden a Coppola de prescindir de Hagen. Esta decisión fue motivo de disgusto para el director, al punto de expresar que sin el consigliere la historia estuvo incompleta desde su inicio. Algo muy distinto sucedió con Vincent Mancini, el personaje que terminó en manos de Andy García. El hijo de Sonny era uno de los eslabones más atractivos de la trama y conseguirlo se convirtió en una carrera de la que participaron estrellas como Alec Baldwin, Tom Cruise, Matt Dillon, Val Kilmer, Charlie Sheen y Nicolas Cage. Coppola también consideró para el papel a Robert De Niro, una decisión que hubiera supuesto un diálogo muy interesante entre la tercera y segunda parte de la trilogía. Y en esta parte llegamos a ella, la peor de todas. El guión presentaba como una de las grandes incorporaciones a Mary Corleone, hija de Michael, y con quien su padre mantenía un vínculo afectivo muy profundo. De algún modo, la pureza del amor que sentía por su ella era el motor que le permitía a Michael salir adelante y ensayar una suerte de redención por las brutales decisiones de su pasado. Mary era su cable a tierra, la mujer que le había devuelto un sesgo de humanidad que él consideraba perdido. Coppola sabía que de la actriz que la interpretaría dependía la emocionalidad que podía conseguir ese personaje, y que ella era el vehículo que le debía permitir a los espectadores empatizar con el propio Michael. Inicialmente, la elegida fue Rebecca Schaffer, una actriz que luego de este film también debía protagonizar Mujer Bonita. Todo cambió cuando en julio de 1989 Rebecca murió asesinada por un fan obsesionado. Con el calendario pisándole los talones, Coppola rápidamente convocó a Winona Ryder, otra joven promesa que se disputaban varios directores para sus largometrajes. En tiempo récord, la producción acordó con Winona el salario y la llevaron a Roma a sumarse al rodaje. Pero así como puso un pie en el hotel, sorpresivamente comunicó que abandonaba el proyecto. Esto generó una lluvia de teorías entre la prensa que condenaban el que una casi desconocida se rehusara a formar parte de una franquicia tan respetada como la del Padrino. Entre las muchas invenciones barajadas por los medios se encontró el asegurar que Winona estaba embarazada, que había tenido un ataque de pánico, que iba a tratarse por sus adicciones o que Johnny Depp la había obligado a renunciar para llevarla a trabajar en El joven manos de tijeras. Por su decisión, Ryder enfrentó un juicio de Paramount y pronto salió a la luz que el motivo de su renuncia era simplemente agotamiento. Y así es como entra en escena a quien muchos consideran la villana de la historia, la verdadera responsable del fracaso comercial y artístico en el que se convirtió El Padrino 3. Sofía Coppola tenía poco menos de 20 años, muy poca experiencia como actriz y no estaba segura de querer aceptar la oferta de su padre. Pero para Francis Ford, la lealtad hacia la familia iba más allá del posible talento y de ese modo logró convencer a su hija de convertirse en Mary Corleone. Sentía que él estaba bajo mucha presión y yo intenté ayudarlo. Estaba en la edad justa para probarlo todo y simplemente salté al proyecto, reconoció Sofía sobre ese momento. El 25 de diciembre del 90, El Padrino 3 llegó a los cines de Estados Unidos. El filme no fue necesariamente un bombazo de taquilla y las odiosas comparaciones con sus predecesoras fueron el principal motivo por el que esta pieza fue considerada fallida. Ante la abundancia de críticas negativas, Coppola estableció un trágico paralelo entre su situación, la de su personaje y la del vínculo con su hija. Los dardos se ensañaron contra esta niña de 18 años que hizo todo ese trabajo solo por mí. Y así como la hija recibió la bala que iba dirigida a Michael Corleone, ella terminó haciendo lo mismo por mí. A pesar de sus posibles errores, es indudable que los logros del filme son muchísimos y que muchas de sus escenas no tardaron en instalarse en el imaginario cinéfilo. El grito mudo de Michael ante todo. Y por si no lo sabías, El Padrino 3 originalmente era una historia que pudo ser, pero que definitivamente se contó de otra forma. Si bien con el paso del tiempo El Padrino 3 fue reivindicada por un sector del público y el periodismo, el sabor amargo que le quedó a Coppola persistió durante años y muchas veces expresó que no pudo plasmar la visión que tenía para el filme. Por ese motivo, en varias oportunidades manifestó sus ganas de realizar una cuarta parte centrada en la adultez de Vincent y la juventud de Sonny, jugando a repetir el esquema de El Padrino 2. Pero con la muerte de Puzo en 1999, Coppola declaró que sin el autor original no pensaba escribir una nueva entrega.
Según diversos artículos al respecto, el verdadero final que Coppola quería para su película encontraba a Michael y Kay reconciliándose luego de la ópera, sin la muerte de Mary. La acción luego se trasladaba a un casamiento en el que ellos celebraban sus segundas nupcias. Parecía ser un final feliz hasta que, asomado desde una ventana, un francotirador le disparaba al protagonista, que moría en el regazo de su esposa. Nada de eso quedó, solo el funeral de Michael que ensayaron pero no pudieron filmar. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios.